Están bienvenidos. El día de hoy vamos a ver una ley muy importante en los circuitos eléctricos, que es la ley de Ohm, la ley de Simon Ohm, físico alemán. Bien, ¿qué vamos a ver con respecto a esta ley de Ohm? Bien, vamos a ver corriente eléctrica, vamos a definir la ley de Ohm, vamos a ver cómo podemos entender la fuerza electromotriz o voltaje, y vamos a ver que estas fuerzas electromotrices o fuentes de voltaje pues tienen una resistencia interna también. ¿Ok? Surge aquí algunas preguntas, por ejemplo, dice, ¿qué tipos de corriente existen? A saber, existen dos tipos de corriente, alternas y continuas, ¿no? ¿Qué es la carga eléctrica? ¿Con qué medimos la corriente en nuestras casas? ¿Qué es la electrodinámica? ¿Y qué tipos de corrientes eléctricas existen? Bien, intentemos pues responder ya de una vez estas preguntas, aunque lo vamos a ir detallando en la medida que vamos a ir desenvolviendo este, este estudio acerca de la ley de Ohm. Entonces dice, ¿qué es la carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica es, digamos, una partícula muy pequeña eh, responsable de conducir la corriente eléctrica. En este caso, el responsable o la carga eléctrica responsable de conducir la corriente eléctrica es el electrón. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante. Luego dice, ¿con qué medimos la corriente eléctrica en nuestras casas? Tendríamos que tener un multímetro o un multitester para poder medir la corriente eléctrica. ¿Qué es la electrodinámica? Bueno, electrodinámica, electro viene de electrones, ¿no? Y dinámica viene del movimiento de los objetos, en este caso de los electrones. Entonces, básicamente la electrodinámica es el estudio del movimiento de los electrones en un determinado sistema. ¿Qué tipos de corriente existen? Básicamente existen dos tipos de corrientes alternas y corrientes continuas. Acá está el logro de sesión y hay una pregunta interesante también que lo vamos a intentar resolver más adelante. Dice, en una linterna, la cantidad de corriente que sale de la bombilla eléctrica es menor, mayor o igual a la cantidad de corriente que entra a la bombilla. Entonces recordemos que todo paso o flujo de corriente eléctrica a través de un conductor pues involucra una pérdida siempre de energía, ¿no? Okay. Bien, que vamos a ver algunos esquemas que están contenidos aquí, que es la resistividad, la resistencia, corriente eléctrica, resistencia interna, fuerza electromotriz. Ojo que la fuerza electromotriz se la asocia como si fuera una fuente de voltaje, en este caso una batería, una pila, ¿no? Y ya con estos pues podemos involucrarnos en la ley de Ohm. ¿Okay? Bien, antes de hablar acerca de la ley de Ohm, pues es conveniente hablar de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, jóvenes, que pasa a través de un conductor. Este conductor está representado aquí de celestito. Entonces esta es una sección pequeña de un alambre, digamos, conductor. Es los puntos o esferitas rojas, pues se asemejan como que si fueran los electrones que se están desplazando a través de este conductor. Entonces, ¿qué es una corriente eléctrica? Una corriente eléctrica no es más como un flujo de electrones que está pasando un determinado conductor eléctrico. Pensemos que como si fuera un alambre de cobre. ¿Ok? Entonces, más adelante también vamos a ver que esta dinámica, este movimiento de los electrones es debido a una fuerza que se le llama la fuerza electromotriz y que es proporcionada por baterías, ¿no? Entonces dice, se llama corriente eléctrica la carga que atraviesa una sección transversal de un determinado conductor en una unidad de tiempo. De hecho, la definición acá está, se está moviendo, ¿cierto? Se están desplazando de un lugar a otro. Esto debido a una fuerza electromotriz. Bien, acá está la sección transversal, que es una sección transversal constante. ¿Ok? Entonces se define clásicamente como la corriente eléctrica como la derivada de la carga con respecto al tiempo. Es una determinada carga que está pasando un determinado flujo de electrones por una sección transversal. Y el cociente entre la carga y el tiempo, recordemos que la carga está en unidades de coulombs y el tiempo está en unidades de segundos, por lo tanto, ese cociente de coulombs sobre segundos se le denomina amperios. Entonces, la unidad de la corriente eléctrica es el amperio, en honor justamente a un físico francés que es André Marie Ampère. ¿Ok? Entonces,
De esa forma yo lo represento la corriente eléctrica como la derivada de la carga con respecto al tiempo, y esta corriente eléctrica tiene sus unidades en amperios. Muy bien, esta parte importante que nosotros vamos a definir ahora acerca de la ley de Ohm viene de la mano también con una ecuación que ya nosotros le hemos visto anteriormente, ¿cierto? Que es la ley de Poliet, ¿no? El cual pues nos establece que la resistencia eléctrica se expresa a través de la resistividad por su longitud del alambre conductor sobre una determinada sección transversal que es A. Entonces, fíjate que cuando la corriente está simbolizada aquí con una flecha roja, la corriente eléctrica I pasa por este material, digamos, o esta resistencia eléctrica, lo hace con una caída de potencial. Aquí tenemos un voltaje B, acá tenemos un voltaje A, entonces aquí tenemos una diferencia de potencial. ¿Okay? Dice, para un conductor recto, la intensidad de corriente que fluye al interior de él es proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la corriente eléctrica del material. Entonces, si yo grafico corriente eléctrica en el eje de las X y voltaje en el eje de las Y, voy a ver que tenemos un comportamiento lineal para determinados materiales eléctricos. Entonces, a este comportamiento lineal de algunos materiales eléctricos, pues se puede llegar a la siguiente relación, ¿no? Que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. O, dicho de otra forma, también lo puedo escribir como VIR, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Y a esta expresión es muy famosa y se le conoce como la ley de Ohm, ¿ya? La ley de Ohm, en honor a un físico alemán, Simon Ohm. Bien, vamos a ver algunos ejercicios aplicando justamente lo que hemos visto acerca de la ley de Ohm, ¿no? VIR, voltaje es igual a corriente por resistencia, y también acerca de esta definición de la corriente eléctrica. ¿Ok? Dice lo siguiente, ¿no? En el cableado doméstico se suele utilizar cable de cobre de 2.05 milímetros de diámetro. Dice la pregunta A. Encuentre la resistencia de 35 metros de este cable si la resistividad del cobre es 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. También dice la parte B, si se mantiene una diferencia de potencial de 2 voltios a través del cable, ¿cuál es la corriente del alambre? Entonces, para ello lo que tienes que hacer aquí es anotar ciertas magnitudes físicas que ya te están dando. Por ejemplo, yo puedo calcular el área de la sección transversal de ese alambre. Recuerda que el área es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? O puede ser expresada en función de su diámetro. Sería pi diámetro al cuadrado sobre, sería pi diámetro sobre 2, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Entonces, al encontrar el área, sería simplemente 3.3 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Ahora te dan la resistividad del cobre, que es 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Te dan la longitud también del alambre conductor, que es 35 metros. Te dan la diferencia de potencial, que vale 2 voltios. Y te pide calcular la corriente eléctrica. Entonces, para calcular la resistencia eléctrica de este material, que te dan su área, ya lo hemos calculado, y te dan también su longitud, lo único que tienes que hacer es utilizar la ecuación de Poliet, el cual nos dice que la resistencia eléctrica es igual a la resistividad por su longitud sobre el área. Entonces, la resistividad está aquí, es 1.72 por 10 a la menos 8. Es cuestión de reemplazar en esta fórmula nada más por su longitud, que vale 35 metros, sobre su área, que vale ¿cuánto? 3.30 por 10 a la menos 6. Si nosotros reemplazamos todos estos, reemplazo numérico, te va a quedar que la resistencia eléctrica de ese cableado vale 0.182 ohmios. ¿Ok? 0.182 ohmios. Entonces, si ya al tener la resistencia eléctrica y al tener el voltaje, empleo la ley de Ohm, ¿no? Aplicando la ley de Ohm, el cual nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, divido voltaje, que ya lo tengo, vale 2 voltios, sobre la resistencia que acabo de obtenerlo, que es 0.182, y así obtengo yo la corriente eléctrica que está pasando por ese cableado doméstico. Es decir, sería 2 voltios sobre 0.182.
Todo eso está en amperios. ¿Cuánto vale su corriente? 11 amperios. ¿Okay? Entonces, de esa forma yo calculo la resistencia eléctrica y la corriente eléctrica que pasa a través de ese conductor. ¿Okay? Y aquí viene otra parte importante, que es la fuerza electromotriz. Generalmente esta fuerza electromotriz en realidad se le conoce como voltaje, ¿no? Generalmente se le asocia la fuerza electromotriz pues a una fuente de voltaje. En este caso puede ser una batería, puede ser una fuente de carro, una batería de carro. En fin, existen diferentes fuentes de voltaje. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una batería que está conectada a una resistencia eléctrica. Entonces, el hecho mismo de que esta fuente de voltaje se conecte a una resistencia genera una corriente eléctrica. Se sabe de que la corriente eléctrica siempre fluye del terminal positivo hacia el terminal negativo. ¿Okay? Entonces, las fuentes de voltaje ideales no tienen una resistencia interna. Entonces, eso significa que su resistencia interna, ¿cuánto vale? 0 ohmios. Ojo, las fuentes o las baterías, digamos, ideales, no tienen resistencia interna, pero a veces, pues lo común es que a veces se les suele asociar una resistencia interna, como vamos a ver más adelante, que sí consumen energía, consumen voltaje. ¿Ok? Pero bueno, si nosotros partimos de que tenemos una batería ideal, significa que su resistencia es cero, por lo tanto, quiere decir que todo el voltaje que esté entregando al sistema o al circuito, pues se va a consumir por el elemento. En este caso, solamente al tener una resistencia, pues se consume solamente en esa sola resistencia. Es decir, el voltaje que entrega la fuente se va a consumir directamente por esta resistencia. Es decir, voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Okay? Algunos estudios que se han hecho, pues existen materiales en el cual al presentarle un esfuerzo mecánico generan una corriente eléctrica. Por ejemplo, con las pisadas de ciertas personas, digamos, o transeúntes, al ponerle un determinado lugar, digamos, donde hay un alto tránsito, digamos, entonces generan corriente eléctrica, ¿ok? Generan voltaje solamente por tener ciertos materiales, pues como les decía, mediante esfuerzos mecánicos generan corrientes continuas también, ¿no? En este caso ya tenemos una fuente de voltaje, ¿no? En un circuito eléctrico. Aquí sí ya presenta una resistencia interna, R, como tú lo ves. Entonces dibujemos nuevamente a la batería como si fuera una pila. Entonces, fíjate en algo aquí. Aquí sí ya tenemos esos terminales negativo y positivo. Eso significa una fuente de voltaje, una batería. Esta batería, su función principal es generar energía para todo el sistema. Entonces, aquí tenemos en esta fuente de voltaje o pila, tenemos una resistencia interna, una resistencia pequeña, R, y tenemos como saliendo de esta batería, digamos, sus terminales, ¿no? A y B. Fíjate en algo también, que esta pila hace circular una corriente eléctrica por este circuito, ¿ok? Por este circuito. Entonces, vemos que la corriente eléctrica en realidad está saliendo de este terminal negativo, ¿no? De ese terminal negativo y se dirige hacia la parte positiva, ¿no? Que está por acá. Entonces, esta fuerza electromotriz o este voltaje que genera la pila en sí se va a distribuir de manera uniforme sobre la resistencia interna y sobre la resistencia externa. ¿Ok? Entonces la energía que proporciona esta batería se va a consumir en estas dos resistencias, tanto interna como externa. ¿Ok? Eso es importante. Por eso es que a las resistencias eléctricas también se le llaman consumidores de energía, porque va a consumir justamente el voltaje que está proporcionando estas pilas. ¿Ok? Y bueno, su ecuación es la siguiente, ¿no? Voltaje que genera la pila se consume por esta resistencia. Como la corriente en este circuito, en ese circuito que están en serie, tanto la resistencia interna como la resistencia externa están en serie, entonces la corriente es la misma. Entonces yo puedo calcular el voltaje en esta resistencia, que es I por R, y el voltaje empleando la ley de Ohm, claro está. Entonces el voltaje en esta otra resistencia
es también corriente por resistencia. Entonces, voltaje 1 más voltaje 2, voltaje en esta resistencia interna más voltaje en esta resistencia externa, tiene que ser igual al voltaje que proporciona la pila. Esto se asemeja mucho con la conservación de la energía, ¿no? Energía entregada es igual a la energía absorbida. Básicamente es eso. ¿Ok? Básicamente es eso. Más adelante vamos a ver que esta situación de conservación de la energía asociada a circuitos, pues nos conlleva a las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Las leyes de Kirchhoff. Bien, vamos a ver aquí un ejercicio. Dice, considere el circuito que se muestra en la figura, la tensión en bornes de la batería, o sea, la tensión en bornes de la batería, en estos bornes, negativo y positivo, ¿es cuánto? De 24 voltios, es decir, la batería entrega, un voltaje de 24 voltios, el voltaje real, ¿no? Pero te dice que en sus terminales de esta batería, ¿cuánto es? En sus bornes de la batería, ¿cuánto es? 21,2 voltios. Entonces, el voltaje interno que genera la pila es de 24 voltios, pero el voltaje efectivo, digamos así, que entrega la pila al sistema es de solamente, perdón, es de solamente 21,2 voltios. ¿Qué significa entonces? Que el voltaje que se ha consumido, una parte, es debido a esta resistencia interna que tiene la batería. ¿Ok? Porque si el voltaje normal, el voltaje sin que estuviera la resistencia interna es de 24 voltios, pero el voltaje que entrega debería ser ese, ¿no? Pero se consume una parte, te dice aquí en esta resistencia interna. Entonces, vamos a establecer algunos datos. Te dice que la fuerza electromotriz que genera la batería es 24 voltios, pero el voltaje efectivo es de 21,2. ¿Cuánto vale su resistencia interna y cuánto vale su resistencia externa? Muy bien. Ojo que aquí te están dando como información que la corriente eléctrica que circula por este circuito es de 4 amperios. ¿Ok? Entonces, esto es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque mira, a ver, el voltaje que está consumido por esta resistencia interna, ¿cuánto sería? Aquí te dice, ¿no? Lo único que tienes que hacer es restar 24 menos 21,2, eso sería el voltaje consumido por la resistencia interna. Entonces, ya tienes el voltaje, que es, si tú restas 24,24 menos, si tú restas 24 menos 21,2, ¿cuánto sale eso? Eso sale 2,8. Ese es el voltaje consumido, digamos, por esa resistencia interna. Si tú divides 2,8 sobre 4 amperios, eso te sale ¿cuánto? 0,7. Entonces la resistencia interna vale 0,7 ohmios. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuánto está consumiendo esta resistencia externa? ¿Cuánto de voltaje? Pues es lo que te está entregando la pila, ¿no? Que es 21,2. Entonces simplemente divides 21,2 entre la corriente que vale 4. Si tú haces eso, divides 21,2 sobre 4, obtienes la resistencia externa que vale 5,3 ohmios. Es muy sencillo de interpretar esta situación. ¿Ok? Aquí vienen preguntas bastante interesantes. Dice, tres focos idénticos se conectan entre sí y se alimentan con una fuente de voltaje cuya diferencia de potencial, es delta de V. Responde a las siguientes preguntas. Tienes dos circuitos conectados a la misma batería, o sea, la batería es la misma, ¿no? ¿Ok? Entonces, de hecho, el voltaje que entrega cada batería es delta de V, la misma. Entonces, solo que aquí tenemos asociación de resistencias que están en paralelo y acá tenemos asociación de resistencias que están en serie. Entonces dice, ¿cuál de los dos circuitos, si el circuito en paralelo o el circuito en serie, tienen una mayor resistencia equivalente? Parte B, ¿por cuál de los focos circula una corriente mayor? Parte C, ¿cuál de los focos soporta la mayor diferencia de potencial? Entonces, para responder la parte A dice, ¿cuál de los dos circuitos tiene una mayor resistencia equivalente? Es evidente
que la resistencia equivalente del circuito en serie va a ser mayor, porque aquí es la suma de los tres, ¿cierto? Sería R1 más R2 más R3. En cambio, para un circuito que está en paralelo, su resistencia equivalente, ¿cuánto sería? Simplemente R tercios. Entonces, ¿dónde es mayor la resistencia equivalente? La resistencia equivalente es mayor para un circuito en serie, porque ahí no se divide, ahí simplemente se suma. De hecho, acá sale 3R en serie, 3R en serie y R tercios en paralelo. ¿Ok? Repito entonces, dice, ¿cuál de los dos circuitos tiene una mayor resistencia equivalente? Como podrás darte cuenta, el circuito en serie tiene una mayor resistencia equivalente, 3R, 3 veces la resistencia frente a R tercios, que es en paralelo. Pregunta B, dice, ¿por cuál de los dos focos circula una corriente mayor? Evidentemente aquí también, y como ya les repetí en los casos anteriores, es que para un circuito que tiene resistencias en serie, ojo que un foco es como si fuera una resistencia eléctrica, entonces la corriente es la misma. ¿Ok? Dice, en el circuito en paralelo, la corriente que circula por cada foco es la tercera parte de lo que circula por el circuito. Así entonces, en la conexión en serie circula 3 veces menos. ¿Ok? Entonces, dice, ¿por cuál de los focos circula una corriente mayor? Circula una corriente mayor en un circuito que esté en serie. En un circuito que esté en paralelo se divide la corriente. ¿Ok? Dice, ¿cuál de los focos soporta una mayor diferencia de potencial? Los focos de la conexión en paralelo sufren la mayor diferencia de potencial, porque es la misma en realidad. Entonces el voltaje aquí es la misma. El voltaje que entrega la fuente al estar en paralelo con estas resistencias viene a ser el voltaje el mismo para los tres focos. En cambio, el voltaje en una asociación de resistencias en serie, el voltaje se va perdiendo. Se pierde aquí, se pierde aquí, se pierde aquí. Entonces, por eso es que dice, ¿cuál de los focos soportan la mayor diferencia de potencial? Entonces, la mayor diferencia de potencial se sufre para los focos que están en paralelo, como es en el primer circuito. Dice, los focos de la conexión en paralelo sufren la mayor diferencia de potencial, ya que su conexión es común para los polos a los polos de la batería, es decir, están conectados directamente a los polos de la batería, y su potencial o su voltaje es el mismo. No ocurre así para las resistencias o focos que están asociados en serie. ¿Ok? Vamos ahora a ver un ejercicio muy importante. Dice, considera el circuito que se muestra en la figura. La corriente en el resistor de 6 ohmios es de 4 amperios, en el sentido que se indica. ¿Cuáles son las corrientes a través de las resistencias de 25 y 20 ohmios? Repito, ¿cuáles son las corrientes a través de las resistencias de 25 aquí y la resistencia de 20 ohmios? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Es muy sencillo, porque mira, la resistencia de 6 ohmios con la resistencia de 8 ohmios están en paralelo. Por lo tanto, su característica es que los voltajes sean los mismos. Entonces, lo único que tienes que hacer es multiplicar 6 por 24, 6 por 4, 24. Entonces, 24 voltios es aquí y 24 voltios también tiene que ser en esta resistencia de 8 ohmios. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo obtengo el voltaje en esta resistencia de 8 ohmios. Como están en paralelo, sus voltajes son los mismos. Pero yo puedo calcular la corriente en esta resistencia. Si yo sé su voltaje y sé su resistencia empleando la ley de Ohm, yo puedo calcular la corriente que está pasando por esta resistencia. ¿Cuánto es eso? Simplemente divides 24 sobre 8 y esto cuánto es 3 amperios. Es decir, la corriente que está pasando por esta resistencia eléctrica de 8 ohmios es 3 amperios. Entonces, sería 6 que ingresan por aquí arriba, y 3 que ingresan por aquí abajo. Eso haría una corriente de ¿cuánto? Perdón, 4 amperios que ingresa por acá arriba y 3 amperios que ingresa por acá abajo. Sumas 4 más 3, 7 amperios. Entonces, la corriente que está pasando por esta resistencia de 25 ohmios, ¿cuánto es? 7 amperios. ¿Ok? 7 amperios. Entonces, de aquí es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya has definido, ya has encontrado que la corriente que pasa por esta resistencia es de 7 amperios.
Entonces lo único que tienes que hacer es multiplicar 7 por 25 para encontrar el voltaje en esta resistencia. ¿Cuánto es eso? 175 voltios. Ahora recordemos que el voltaje en estas resistencias es la misma. ¿Cuánto es eso? 24 voltios. Simplemente sumas el voltaje en esta resistencia de 25 más el voltaje en estas resistencias en paralelo, que es la misma, 24 voltios, y así obtienes el voltaje en estos dos terminales. ¿Cuánto es eso? 24 más 175. Eso sale 199 voltios. Entonces, ese voltaje total que está arriba de esta resistencia de 20 ohmios está entre estos dos terminales. Al estar en paralelo es el mismo voltaje que tiene esta resistencia. Por lo tanto, entonces, si tú tienes voltaje y tienes resistencia, emplea la ley de Ohm nuevamente para calcular su corriente en esta resistencia. Es decir, sería 199 voltios sobre 20 ohmios. Eso sale 9.95 amperios. Por lo tanto, entonces, la corriente eléctrica que circula por esta resistencia es de 9.95 amperios. ¿Ok? Es bien sencillo esta parte. Luego tenemos algunas definiciones importantes como son la potencia. ¿Sí? La potencia en un circuito eléctrico es importante para estudiar su consumo de electricidad. Entonces la potencia, por ejemplo, en este caso se define como voltaje por corriente eléctrica. La potencia también puede ser fuerza electromotriz menos corriente por resistencia interna por corriente eléctrica. Y la potencia también puede escribirse como una potencia de entrada, como la fuerza electromotriz más corriente por la resistencia interna por su corriente eléctrica. ¿Cómo medir, eh, ¿Cómo medir la corriente eléctrica en un circuito? Con un amperímetro, ¿cierto? Hay que calibrar el instrumento, el multímetro, en las pestañas adecuadas, sobre todo en miliamperios, microamperios, etcétera, donde uno quiere medir la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces la corriente eléctrica se mide con un amperímetro. ¿Cómo se mide? Ojo que la corriente eléctrica tiene que estar en serie en el circuito. ¿Ya? Tienes que abrir el circuito y poner los terminales tanto positivo como negativo en ese orden. ¿Ok? Necesariamente se tiene que abrir el circuito para poner el amperímetro en serie. De esa forma se mide la corriente en un circuito. Ahora, si tú quieres medir el voltaje en una resistencia, el voltaje consumido por una resistencia, lo que tienes que hacer es poner en paralelo a esa fuente de voltaje, no abrir el circuito. Se abre el circuito cuando quieres medir corriente. Cuando quieres medir voltaje, no hay necesidad de abrir el circuito, simplemente lo pones en paralelo a estas dos patitas del multímetro y se mide el voltaje. ¿Con qué se mide un voltaje en una resistencia eléctrica? Pues con un multímetro o voltímetro. Claro está, hay que calibrarlo ahí y ponerlo pues en las secciones correspondientes para el voltaje. ¿Ok? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Hay algunos ejercicios que quién sabe ustedes lo quieran revisar con calma. Por lo pronto nos vamos a quedar aquí y ya más adelante estaremos pues resolviendo ejercicios de estas aplicaciones de la ley de Ohm. Muchas gracias jóvenes y ya nos vemos en otra oportunidad. Cuídense, un abrazo. Hasta luego.